Hola. Bienvenido a nuestro canal. Prepárate para un momento de reflexión e inspiración basado en la palabra de Dios, que puede transformar tu vida. Hoy exploraremos un tema poderoso. Basta de ansiedad. Veremos el secreto para guardar tu mente y vivir en paz. Comencemos con un pasaje conocido, pero que guarda lecciones profundas. Isaías capítulo 55 versículo 8, donde Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver? Muchas veces estamos tan enfocados en nuestros propios deseos y metas que olvidamos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero es en ese punto donde entra la belleza de una entrega genuina. El libro de Proverbios, por ejemplo, nos invita a alinear nuestros pasos con el corazón de Dios. No es solo un manual de reglas, sino una invitación a desarrollar una relación íntima con el Padre. Mira lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Este temor no es miedo, sino respeto y reverencia, reconociendo la grandeza y bondad de Dios en cada área de nuestras vidas. Ahora, imagina cómo sería permitir que los pensamientos de Dios sustituyan los nuestros. Piensa en esto como un trasplante espiritual. Así como una rama injertada en un árbol necesita tiempo para adaptarse y crecer, nosotros también enfrentamos desafíos al dejar de lado nuestras ideas humanas para acoger los planes divinos. Puede ser incómodo al principio, pero cuando nos abrimos a la palabra de Dios, comenzamos a experimentar una transformación genuina. Recuerda que Jesús no vino solo para llevarnos al cielo, sino para traer el cielo a nuestros corazones. Él dijo en Mateo capítulo 4 versículo 17, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca». Esto significa que, al dar espacio a los pensamientos de Dios, vivimos como ciudadanos del cielo aquí y ahora. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a abandonar nuestra voluntad y alinearnos con la voluntad de Dios? Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque al concluir compartiremos una oración poderosa para bendecir tu vida y ayudarte a conectarte aún más con el corazón de Dios. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Compártelo con alguien que necesita escucharlo, así ayudas a alcanzar más vidas con este mensaje. En el pasaje de la multiplicación, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, los bendijo y comenzó a distribuirlos. ¿Cuál fue el resultado? Más de 5,000 hombres fueron alimentados, sin contar mujeres y niños, y todavía sobraron 12 cestas llenas. Lo que sucedió allí fue la manifestación del poder de Dios. Los discípulos Felipe y Andrés tuvieron reacciones diferentes, al igual que nosotros. Felipe miró las circunstancias a su alrededor, diciendo que ni 200 denarios serían suficientes para que todos pudieran comer. Andrés, en cambio, no se enfocó en las limitaciones humanas, sino en la posibilidad divina. Él entendió que la palabra de Jesús contenía el poder suficiente para transformar lo imposible en realidad. Felipe calculó, analizó y llegó a la conclusión lógica de que no había recursos suficientes para alimentar a esa multitud. Andrés, por otro lado, entregó lo que tenía y confió en que Dios haría el resto. Ese es el poder del pensamiento divino injertado en nuestros corazones. Cuando dejamos de depender exclusivamente de lo que vemos y sentimos, y elegimos confiar en lo que Dios dice, experimentamos lo sobrenatural. Dios nos llama a dar pasos de fe. No está interesado en cuánto tenemos, sino en cuánto estamos dispuestos a entregar. Muchas veces, nuestras limitaciones solo sirven para mostrar cuánto dependemos de Él. La pregunta es, ¿estamos listos para confiar en su palabra, incluso cuando todo parece ir en contra? La Biblia nos da innumerables ejemplos de hombres y mujeres que se atrevieron a injertar el pensamiento de Dios en sus vidas y experimentaron milagros. Otro ejemplo poderoso es el de la viuda de Sarepta, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para preparar su última comida. Cuando el profeta Elías le pidió que primero hiciera un pan para él, ella podría haber pensado únicamente en su escasez. Pero decidió creer en la palabra del profeta, quien le dijo que la harina y el aceite no se acabarían hasta que Dios enviara lluvia sobre la tierra. Su obediencia resultó en una provisión milagrosa para ella y su familia durante toda la hambruna. Esto nos lleva a reflexionar, ¿cómo estamos respondiendo a las palabras de Dios en nuestras vidas?
¿Nos estamos limitando a nuestras propias fuerzas o estamos permitiendo que Él coloque sus pensamientos en nuestros corazones? Tal vez, como Moisés, te sientes inadecuado o incapaz. Quizás te estás enfocando en las limitaciones en lugar de las posibilidades. Pero recuerda, Dios no nos llama para hacer lo posible, Él nos llama para creer en lo imposible. El pensamiento negativo paraliza nuestra fe, y de esta forma, no damos lugar al pensamiento de Dios en nuestras vidas. Cuando permitimos que la palabra de Dios se convierta en el centro de nuestra mente y corazón, somos fortalecidos para caminar en victorias que jamás imaginamos posibles. Así como Pedro declaró con valentía y fe, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, al hombre cojo de nacimiento, nosotros también tenemos el poder de declarar la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias y experimentar la transformación que trae. El pensamiento humano muchas veces nos limita, pero el pensamiento divino nos expande. Cuando creemos en la palabra de Dios y permitimos que ella moldee nuestras acciones, descubrimos que lo imposible se vuelve posible. La sanidad de aquel hombre cojo en el templo es un ejemplo claro de esto. Lo que parecía una situación sin esperanza fue radicalmente transformado porque alguien se atrevió a dejar que el pensamiento divino actuara a través de él. De la misma manera, en nuestras vidas enfrentamos momentos de desesperación, fracasos y limitaciones que nos hacen pensar que no hay salida. Pero la palabra de Dios nos recuerda que sus promesas son verdaderas y que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Debemos abandonar el viejo hábito de enfocarnos en las circunstancias negativas y aprender a ver con los ojos de la fe, sabiendo que todo es posible para el que cree. El sabio en Proverbios nos advierte sobre la importancia de guardar el corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Esto significa que todo lo que pensamos, sentimos y creemos afecta directamente el curso de nuestra existencia. Si nuestro corazón está lleno de miedo, duda y negatividad, nuestras acciones reflejarán eso. Pero si llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, con pensamientos de victoria, esperanza y fe, experimentaremos una transformación completa, tanto interna como externamente. Así como el hombre cojo que se levantó y caminó, cada uno de nosotros puede levantarse de las situaciones que nos paralizan. La clave está en injertar el pensamiento de Dios en nuestra mente y permitir que Él nos guíe. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece contrario, la palabra de Dios es nuestra ancla y nos sostiene. Cuando entendemos que la mente es la fuente del estilo de vida que vivimos, percibimos la importancia de alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. No podemos permitir que filosofías negativas o experiencias pasadas dominen nuestro corazón. En su lugar, debemos renovar nuestra mente diariamente con la palabra de Dios y vivir como hijos del reino. Esa renovación nos capacita para enfrentar desafíos con valentía, creer en lo imposible y caminar con confianza en el plan de Dios. Recuerda, cada promesa de Dios es una semilla que, cuando se planta en un corazón fértil, producirá frutos de vida, paz y alegría. Por lo tanto, continúa plantando la palabra en tu mente y corazón, y observa cómo el Señor transforma todas las áreas de tu vida. Cuando permitimos que la ira nos domine, destruye nuestras relaciones, nos aleja de las personas y nos impide escuchar la voz de Dios. La Biblia es clara al decir que debemos abandonar la ira, como menciona Efesios capítulo 4, versículo 31, desháganse de toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, así como de toda maldad. Esto nos muestra que la ira no solo perjudica a quien la siente, sino que también contamina a todos a su alrededor, creando un ambiente tóxico y desarmonioso. Observa la devastación que la ira puede causar no solo al cuerpo, sino también al alma. Muchas veces, la ira surge porque nos enfocamos únicamente en lo que no está de acuerdo con nuestra voluntad. Cuando algo no sale como esperamos, permitimos que el ego tome control y el orgullo nos ciegue. Sin embargo, la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 19, nos exhorta a ser lentos para airarnos y rápidos para escuchar. Esto significa que debemos detenernos y reflexionar antes de reaccionar, buscando comprender la situación desde una perspectiva divina, en lugar de alimentar emociones destructivas. Además, la ira impide el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nos aferramos al rencor o la ira, estamos cerrando el corazón al perdón y a la paz de Dios. El Salmo 37, versículo 8, nos enseña, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, pues esto solo lleva al mal. Por lo tanto,
Es esencial dejar de lado cualquier resentimiento o ira y permitir que Dios sane las heridas que alimentan esas emociones. Otro obstáculo que impide el actuar divino en nuestras vidas es el orgullo. El orgullo es una barrera poderosa que nos separa de Dios y de los demás. Nos hace pensar que somos autosuficientes, alejándonos de la dependencia de Dios y de la comunión con nuestros hermanos. La Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 16, versículo 18, el orgullo precede a la destrucción, el espíritu altivo, a la caída. Esto nos recuerda que el orgullo es el precursor de grandes fracasos y que, para experimentar el actuar divino, debemos humillarnos ante el Señor. La humildad es la clave para abrir las puertas del cielo en nuestras vidas. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, permitimos que Él obre libremente en nosotros. Jesús nos dio el mayor ejemplo de humildad al vaciarse y asumir la forma de siervo, como está escrito en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Debemos seguir su ejemplo, abandonando toda arrogancia o altivez y buscando siempre la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Ahora, lo que más impide el actuar divino es la falta de perdón. El perdón es uno de los pilares del cristianismo, una condición esencial para recibir las bendiciones de Dios. Cuando no perdonamos, retenemos rencores que impiden el fluir de la gracia divina en nuestras vidas. Jesús nos enseñó esto claramente en la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 12, diciendo, «Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». La falta de perdón es como una prisión espiritual que nos encierra en amargura y nos impide experimentar la plenitud de la paz de Dios. Perdonar no significa olvidar o justificar el error, sino liberar a la otra persona y a nosotros mismos del peso de la ofensa. Cuando perdonamos, nos alineamos con el corazón de Dios, que es misericordioso y perdonador. Por tanto, al reflexionar sobre estos elementos que impiden guardar nuestra mente y vivir en paz, la ansiedad, la soledad, la indecisión, la ira, el orgullo y la falta de perdón, somos llamados a eliminarlos de nuestras vidas. A través del arrepentimiento, la fe en la palabra de Dios y la renovación diaria de la mente, podemos experimentar la libertad y el poder que provienen del Señor. Que abramos nuestros corazones para el actuar divino, permitiendo que transforme cada área de nuestra vida y nos guíe en el camino de paz y victoria que Él ha preparado para nosotros. Estos son obstáculos que nos alejan del propósito de Dios para nuestras vidas. No solo afectan nuestra relación con el Señor, sino que también tienen un impacto directo en nuestras relaciones interpersonales y en la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida. Cuando permitimos que estos sentimientos y actitudes tomen control de nuestro corazón, damos espacio al enemigo para impedirnos experimentar el plan divino en su plenitud. A lo largo de esta reflexión, hemos visto cómo cada elemento puede ser identificado y enfrentado. La ansiedad, por ejemplo, nos lleva a vivir en constante preocupación y nos aparta de la paz prometida por Dios. Pero al colocar nuestra fe en su palabra y descansar en sus promesas, podemos vencer esta batalla. De la misma manera, la soledad, cuando se basa en el egocentrismo, nos aísla de forma destructiva, pero al entregarla al Señor, podemos redescubrir el propósito de vivir en comunidad y amor. La indecisión, que nos paraliza y roba oportunidades, puede superarse al buscar dirección en oración y mantenernos firmes en la confianza de que Dios guía nuestros pasos. La ira, por su parte, es un veneno que corroe nuestra alma y perjudica no solo nuestra salud emocional, sino también los vínculos que tenemos con quienes amamos. Controlarla es un acto de madurez espiritual, y aprender a hablar con suavidad, incluso en los momentos más difíciles, es esencial para mantener la armonía. La frustración, que surge del pesimismo y la falta de fe, puede transformarse en una nueva oportunidad de comenzar de nuevo cuando confiamos en el poder restaurador del Señor. Y, finalmente, el abandono personal, que nos lleva a rendirnos a nosotros mismos, puede vencerse al entregar nuestra vida completamente al cuidado de Dios y permitir que Él renueve nuestra mente y corazón. Por lo tanto, este mensaje no es solo un recordatorio, sino una invitación a actuar. Dios nos llama a dejar todo aquello que nos aleja de Él y a entregarnos completamente a su voluntad. Al eliminar estos tumores espirituales de nuestros corazones, permitimos que el Espíritu Santo actúe libremente en nuestras vidas, trayendo sanidad, transformación y bendiciones sin medida. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 37, que en Cristo somos más que vencedores, y es esa certeza la que debe guiar nuestros pasos diariamente.
Si te identificaste con alguno de estos elementos y sientes que necesitas un cambio en tu vida, debes saber que Dios está dispuesto a ayudarte. Él no solo conoce tus luchas, sino que desea caminar a tu lado en cada desafío. Todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón, confesar tus debilidades y pedirle que transforme tu vida. Dios es fiel para hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, y su poder es perfecto en nuestra debilidad. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Cuál de estas áreas necesitas entregar al Señor hoy? ¿Qué te ha impedido vivir plenamente el propósito de Dios para tu vida? Reserva un momento para orar y reconectarte con el Padre Celestial. Él está esperándote, listo para darte un nuevo comienzo y un corazón renovado. Oremos. Bondadoso Dios, entregamos a estas personas que en este momento se rinden a ti, con el corazón quebrantado, llenos de esperanza y amor para vivir algo nuevo en sus vidas. Renueva sus emociones y restaura sus corazones. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con otras personas que también necesitan escuchar esta palabra de transformación. Juntos, podemos difundir el amor y el poder de Dios a más vidas. Sé bendecido.